Estamos con Ricardo Reyes Silvero, economista. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Marcelo, buenos días. Buen día, Carlos Martínez, y a tu audiencia también. Y queremos conversar dos cosas contigo. Estamos haciendo un sondeo con especialistas con motivo del momento actual y del primer año de Mario Abdo. Este momento actual, en torno a la crispación por la cuestión del juicio político, hay gente que nos pregunta porque no siente todavía, ¿esto va a repercutir o no en la economía en estos últimos 5 meses del año, Ricardo? Eso dependerá de cómo, a partir de ahora, el Poder Ejecutivo toma el asunto del juicio político, tenga éxito en el futuro o no tenga éxito el juicio político. A mí me parece que el Poder Ejecutivo y el sector privado deberían retomar las tareas relacionadas con la reactivación de la economía, que estamos relativamente de regular a mal. Porque si ellos dilatan mucho estas medidas de reactivación a consecuencias de la crispación política por culpa del tan mentado juicio político, y realmente, Carlos Martínez, podemos caer en estancamiento económico, que ya sería mala noticia, o peor aún, podríamos caer en recesión económica por primera vez después de 15 años. De crecimiento alto, en promedio del 4 al 4,5% estuvimos creciendo en la última década y media. Y resulta que ahora, con este primer año de Mario Abdo Benítez en la presidencia, hemos constatado que en el último trimestre del año pasado habíamos hecho una previsión de crecimiento para este año 2019 del 4% más o menos. Pero después fuimos viendo de que la economía no crecía, al contrario, que caía y caía. Entonces tuvimos que reducir la proyección de crecimiento al 3%, después reducimos al 2%. Últimamente estamos pensando que si llegamos al 1% ya vamos a tener suerte. Porque los primeros atisbos de crecimiento, después de varios meses de caída, los tuvimos en los meses de junio y julio. Pero después vino el mare magnum y el tsunami del juicio político. Sí. Y entonces la economía se resintió notoriamente y empezamos a detener ese crecimiento leve o modesto que se estaba registrando, porque la gente se asustó, terminó realmente asustada, nerviosa, insegura, todo el mundo pendiente de lo que ocurriría con el juicio político doble, ¿verdad? Y eso estancó la economía en 2 semanas más o menos, y lo que nos preocupa ahora es que no solamente no hay una división de poderes en el manejo del asunto, sino que hay un entrevero, una mezcla increíble que resulta de la combinación de una pésima política de comunicación del gobierno respecto al acta bilateral de Itaipú, y después las contradicciones recurrentes entre las declaraciones de uno y de otro. Las cosas iban empeorando, el sobrecalentamiento de la situación política hizo que muchas inversiones se detuvieran. Los empresarios y el capital privado son como el venado en el bosque. Cuando hay ruido en el bosque, están a huir despavoridos, ¿verdad? En algunos casos se produce incluso una estampida. Entonces, lo que hay que decir es, y con toda vehemencia, Carlos Martínez, el Poder Ejecutivo y el sector privado tienen que ponerse a trabajar en la reactivación de la economía y dejar la determinación de si hubo ilegalidades o irregularidades en el manejo de la cuestión de Itaipú a cargo de las instituciones previstas en la Constitución Nacional para realizar ese tipo de investigaciones. Entre ellas están la Fiscalía de Delitos Económicos, la Procuraduría, etcétera, y también el Poder Judicial. Es decir, si fuéramos a regirnos por la Constitución Nacional, tendríamos que dejar que las jurisdicciones correspondientes empiecen a tomar cartas en el asunto, determinen la existencia de traición a la patria o no, determinen la existencia de irregularidades o no, determinen la existencia de ilegalidades o no, y si las hubo, entonces encontrar a los culpables y sancionarlos ejemplarmente.
Pero eso no es tarea del Poder Ejecutivo y del sector privado. El Poder Ejecutivo y el sector privado están para poner el pie en el acelerador de la economía y no dejar que caigamos en recesión. Eso con respecto a lo que está ocurriendo con estos acontecimientos de público conocimiento, ¿verdad? Pero además hay que decir, Carlos Martini, que los políticos deberían dedicarse a su agenda electoral y punto, y los miembros del Congreso a sancionar las leyes, que ese es el mandato de la Constitución Nacional. Hay reformas que están pendientes de tratamiento allí y que están todas estancadas porque nadie se ocupa del asunto. En otras palabras, seamos un poco más profesionales en materia del manejo de nuestro Estado de Derecho y dejemos a los organismos pertinentes que se dediquen a la investigación de ilegalidades y que el Poder Ejecutivo se ponga a trabajar con el sector privado en la reactivación económica. Esa es mi posición. Sí, que es urgente, Ricardo. Y siguiendo con tu análisis, entonces, ¿qué pasaría? Vos nos estabas diciendo cómo fueron cambiando los cálculos de ustedes para abajo en torno a la perspectiva de crecimiento. ¿Qué pasaría a nivel...? Porque la gente lo que nos cuestiona es el empleo. Falta empleo, nos dice. Con un crecimiento del 1% o menos, ¿cómo crear empleo? Y va a ser muy difícil, Carlos Martínez. Ya tenemos las estadísticas de empleo y subempleo relativas a los últimos meses del año pasado y no son favorables. Es decir, ha aumentado el desempleo y el subempleo y eso que apenas caía la economía en esos meses. Ahora con estos meses en los que la economía caía más fuerte y en este estancamiento que se produjo a fines de julio y a comienzos de agosto, y si la conducción económica del país no se pone a trabajar y vamos a caer en recesión, eso quiere decir que vamos a caer por debajo del 0%. Y eso sería una noticia lamentable, sobre todo en este nuevo contexto regional de la pérdida catastrófica en las elecciones primarias de Macri y de su partido. Con esa diferencia del 15% a favor de los peronistas, es probablemente lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina. Los mercados en todas partes del mundo son sumamente sensibles ante experimentos atolondrados, ¿verdad? Y en la Argentina en particular, los mercados tienen una aversión impresionante al peronismo, más aún con el manejo y con la información que se tuvo de parte de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, con todo lo que pasó ahora en la Argentina, en menos de 48 horas, que las cotizaciones de las empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, cayeron pero enormemente, pero algo así como el 30%. Después me dijeron que cayeron aún más, al 50%. Estuve fijándome en las pantallas de la Bolsa de Valores de Nueva York y ahí no se podía leer a simple vista así cómo estaba la cosa, pero era una estampida de huida hacia abajo en la cotización, también de los bonos del Tesoro argentino. Y en la Argentina la inflación está empezando a subir, no tan fuertemente todavía como la devaluación, pero eso ya es una cuestión de días nada más. Si la devaluación sube en pocos días al 20% y la inflación le sigue también al 20%, entonces la cosa es otra vez catastrófica. Probablemente el Fondo Monetario Internacional va a tener que ejercer una reevaluación de la situación en Argentina, y si llega a ganar Fernández, el hombre puesto allí por Cristina en el peronismo, y como que la diferencia es tan enorme de aquí a la confirmación de peronismo en el poder otra vez, probablemente tenga que hacer ya un cogobierno. Y la gran pregunta es si la Argentina va a respetar el acuerdo del FMI con el peronismo o no. Y según una noticia u otra, nosotros acá en Paraguay tenemos que estar alertas, porque la Argentina es el país de gran influencia en Paraguay, la mayor después de Brasil. Y si la Argentina se cae y una parte de nuestro país puede sufrir consecuencias negativas, pero en economía no todo es negativo, ni todo es positivo. También van a haber algunos aspectos positivos en esa caída para la Argentina. Nosotros ya estamos acostumbrados a los altibajos de la economía argentina ya en los últimos 2 años, así que sabemos perfectamente lo que eso significa, Carlos Martínez. Entiendo. Ahora, con este panorama que da de Argentina, porque esa iba a ser una pregunta que te quería hacer,
Vamos a ver, si en octubre se confirma, como vos decís, que gana la dupla Alberto Fernández, Cristina Fernández, eso en concreto, ¿qué consecuencias puede tener para Paraguay? En primer lugar, que hay que observar la correlación entre devaluación e inflación, porque no es que la Argentina solamente devalúe y que por eso todo es más barato. Si uno va como turista a la Argentina y la devaluación fue alcanzada por la inflación, vamos a suponer que la devaluación fue en 2 semanas 20% y la inflación también, entonces no hay mayor ventaja para el turista paraguayo en la Argentina, no es como para ir corriendo a hacer compras, ¿verdad? Por eso hay que tener el pulso del momento, hay que ser como un corredor de bolsa, todos los días hay que fijarse en los valores argentinos. Pero lo que está clarísimo es que gana el peronismo y se va a producir una recesión enorme en la Argentina. Eso va a significar que muchos micro y medianos empresarios de la Argentina van a trasladarse a Paraguay a trabajar. Eso puede ser una ventaja para nuestro país. Van a crecer las inversiones argentinas en Paraguay. Se va a ver a Paraguay como una opción de escape de la pavorosa recesión en la Argentina. Eso va a tener sus aspectos positivos, ¿verdad? El problema va a estar en las empresas paraguayas o empresas instaladas en Paraguay, que a veces son de argentinos y de brasileños también. Las empresas instaladas a Paraguay para vender en Paraguay, para vender a la Argentina, van a seguir teniendo dificultades existenciales. Y la otra mala noticia es que como Brasil no sale tampoco de su estancamiento con Bolsonaro, las empresas instaladas en Paraguay para vender a Brasil van a seguir teniendo problemas también. Tenemos que echar un vistazo con lupa también al consumo interno acá en Paraguay. Hay dificultades en nuestro país con los microempresarios y con los microemprendedores rurales. Todo eso se va a juntar y puede ocasionar para nosotros, proveniente de la hecatombe argentina, algo así como un efecto contraproducente en algunos puntos y favorable en otros. Entonces ahí lo que tenemos que ver es cuáles son los indicadores de la economía argentina en las próximas semanas para emitir juicios al respecto, porque se puede trasladar la crisis argentina por determinadas correas de transmisión. Por ejemplo, el costo de los bienes de consumo, si eso se mantiene o no. Tenemos que ver también qué pasa con las remesas de los trabajadores paraguayos en la Argentina. ¿Van a poder seguir remesando normalmente a Paraguay o van a sufrir una pérdida en las remesas? Y como son muchos los trabajadores que están enviando sus ingresos, una parte de ellos, a sus hogares de origen, puede sufrir una contracción la llegada de esas remesas. Y las familias acá en Paraguay que están pendientes de esos giros desde la Argentina y van a tener que ajustar el cinturón, van a tener que probablemente recibir menos. Pero es mejor decir probablemente, Carlos Martínez. Creo que lo mejor sería, de aquí a un tiempo, de aquí a un mes más o menos, hacer nuevamente un análisis, saber cómo está repercutiendo todo eso en la economía paraguaya. Y finalmente, Ricardo, si vos tuvieras que evaluar este primer año de Mario Abdo en lo económico, ¿cómo lo evaluarías? Yo diría que en términos de política monetaria, cambiaria y crediticia, muy bien. Uh-huh. En términos de política fiscal, bien. Y rebajo un poco ahí la calificación, porque estamos ahí con una reforma tributaria en cierne que con esa gestión del juicio político se trancó. Esa reforma tributaria tiene varios aspectos positivos y tiene también algunos aspectos negativos, ¿verdad? Es decir, digamos desde el punto de vista de la reforma tributaria, la situación está regular nada más, pero la gran noticia, y es muy buena, es que el equilibrio fiscal se mantiene, se mantiene sólido con Mario Abdo. De forma que esas dos vértebras principales de la economía paraguaya, la política monetaria por un lado, que incluye la cambiaria y la crediticia, ¿verdad? Y la política fiscal por otro lado, que incluye la tributaria, están bajo control en Paraguay y esa es una muy buena noticia para la macroeconomía. Sin embargo, el crecimiento económico, ya dijimos, ¿verdad?, está cayendo y es hora de que se ponga freno a esa caída y que se junte el sector público y privado para trabajar en la reactivación económica. Por otro lado, la cuestión social empeora si no crece el producto, ¿verdad? Claro. O sea que en materia social podemos decir que la calificación para Mario Abdo es solo
regular para abajo, ¿verdad? Pero en materia ambiental, Carlos Martínez, desastre coambiente, digamos, para emular ese aforismo que últimamente se dice, ¿verdad? Resulta que la deforestación en el Chaco paraguayo es una de las peores del planeta, es rápida y arrasa con los bosques. Es notoria la ausencia del Estado en el Chaco paraguayo en materia de control de deforestación. Eso es pésima noticia, no solamente para nuestro país, sino también para las regiones de alrededor, porque eso altera el equilibrio climático. Aparte de eso, nosotros en materia de alcantarillado estamos aplazados en el Mercosur. No solamente somos el patito feo de Mercosur en materia de infraestructura, sino que somos también el patito pestilente de Mercosur en materia de desagües, de cloacas, de residuos orgánicos, líquidos y sólidos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por otro lado, Carlos Martínez, como si fuera poco, en materia de tóxicos, sigue siendo normal que se estén echando gases tóxicos a los cultivos para supuestamente combatir pestes o bacterias o microorganismos, ¿no? Así que no podemos decir que hayamos mejorado en eso. Y también hay sanatorios, hospitales y fábricas que están echando veneno a nuestros arroyos, que son simplemente residuos tóxicos, ¿verdad? Eso no se ha detenido tampoco. En otras palabras, Carlos Martínez, el primer año de Mario Abdo hay que tomarlo con cuidado. En algunas cosas estamos muy bien, incluso mejor que antes. En otras cosas estamos solamente regular. Y en otras cosas estamos mal e incluso empeorando. Y eso depende de qué uno analice. Ricardo, como siempre, muy amable. Un saludo para vos. Ha sido un gusto, Carlos Martínez. Igualmente, 8:58, muy claro. Fíjate si podés guardar, Gustavito, la última pregunta a Ricardo Ariel Silvero cuando le hacíamos esa pregunta sobre evaluación de este primer año de Mario Abdo Benítez. 8:59, ya comenzaron a marchar los colorados.